Si un cliente te habla a las 9 de la noche, ¿quién contesta los chats de tu empresa? Si la respuesta es nadie, debes saber que seguramente tu competencia sí lo está haciendo. Por eso vamos a hablar de lo que hay que hacer hoy en día en todo el tema relacionado a la atención al cliente. Lo que voy a decir aplica para empresas físicas sin importar lo que vendan, profesionales independientes o personas que venden online. Todos sabemos que gran parte de la atención al cliente hoy en día se hace por redes sociales o WhatsApp. Y por eso te quiero decir directo, hoy no gana quien tiene el mejor precio, más inventario o mejor ubicación. Las ventas las hace el que atiende antes y mejor a los clientes. Quiero que te imagines 3 escenarios. Número 1, vendes ropa en un local físico, pero también por tu página web. Número 2, eres un abogado o un odontólogo. Y número 3, incluso puede que vendas algún curso o servicio online. En cualquiera de esos casos, imaginemos que tienes una persona que te responde la línea de WhatsApp. Pero obviamente esa persona trabaja máximo 8 horas al día. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuántas veces un cliente habla a la hora del almuerzo? ¿Cuántos hablan después del cierre? ¿O cuántos hablan un sábado o un domingo? Y claro que si vendes por internet, el cliente puede llegar a tomar la decisión en ese momento sin ningún problema. Si no tiene alguna pregunta extra, pone la tarjeta y te compra. Pero si vendes en una tienda física y ese cliente quiere saber si tienes la camiseta azul que le gustó de cuello redondo en talla M para ir mañana a medírsela y comprarla, o a lo mejor es un cliente que quiere una cita para revisarse los dientes lo más rápido posible, esa persona quiere tener esa certeza en este instante, son las 9 de la noche, un jueves por ejemplo, pero resulta que no le vas a responder hasta mañana a las 10 y pico de la mañana, que llegue la persona que te atiende el WhatsApp, charle con sus compañeros, se tome su café, revise el correo electrónico y empiece a revisar los chats una vez ya hizo todo esto. Seguramente ese cliente, aparte de tu negocio, también le habló a 2 o 3 más de tus competidores. Y a lo mejor uno de ellos sí lo atendió porque tiene atención 24/7. La conclusión es muy simple. Quien lo atienda más rápido y mejor, se lo va a llevar. Muchas veces no importa si tú eres el mejor, el más honesto, el que tiene los mejores precios. Eso ya pasa a ser irrelevante. Pero la buena noticia es que todo eso hoy en día se soluciona de una forma relativamente simple. Necesitas un asistente virtual. Pero debes tener mucho cuidado porque en el mercado hay al menos 2 alternativas que son las más comunes. Número 1, los bots virtuales con automatización, que personalmente a mí nunca me han gustado. Existen hace muchos años. Para identificarlos son esos que responden de una forma claramente robótica. Siempre contestan lo mismo, usan plantillas predeterminadas, textos largos y llenos de emojis. Esos chats en los que hasta mi abuela sabe que la está atendiendo un robot, porque responden a todo en medio segundo y casi siempre sin mucha lógica a lo que se le está preguntando. Pero hoy en día hay una alternativa mucho más interesante que son los asistentes virtuales con inteligencia artificial. Y lo que quiero que entiendas es que este tema es muy diferente por varios motivos. Esos asistentes con inteligencia artificial no usan plantillas predefinidas, responden de una manera mucho más natural. Es más, te puedo decir desde mi experiencia en mis propias empresas y en otras que he asesorado en este tema, que más del 95% de los usuarios que hablan con esos asistentes con IA no notan o nunca se enteran que hablaron con un robot. Y esto pasa porque en los últimos meses han habido grandes avances que tú como empresario debes entender. Esos asistentes con inteligencia artificial entienden el contexto de la conversación gracias a lo que se conoce como apilamiento de mensajes, que básicamente es lo que estás viendo en este momento. Los humanos no hablamos en grandes párrafos, normalmente escribimos líneas cortas y un bot de esos que te hablaba ahorita por automatización no entiende esto, van respondiendo como loquitos a cada mensaje que les va llegando de forma inmediata. Pero los asistentes con IA sí entienden este tipo de conversaciones. Esos sistemas apilan todas las líneas de un mensaje, las juntan, entienden con lógica lo que se está diciendo y con base en todo ese contexto responden de una manera mucho más precisa. Otro tema muy característico de cómo hablamos los humanos es citar mensajes anteriores. Casi todos lo hacemos en los chats, preguntamos algo de un mensaje enviado anteriormente por nosotros mismos o por la persona que nos está respondiendo. De nuevo, los bots con automatización no entienden esto, pero los asistentes con IA se pueden programar para que sí respondan de forma clara este tipo de mensajes citados. Esto le da mucha realidad y naturalidad en las conversaciones. Parece algo simple, pero casi nadie programa sus sistemas con este tipo de funcionalidades. Los asistentes con IA tienen la capacidad de entender mensajes de texto, audios e incluso fotografías. Los más avanzados hasta podemos hacer que hagan llamadas. Es algo que pueda parecer básico, pero que esos bots que te hablaba al inicio no manejan este tipo de conversaciones, no las entienden. Otro punto súper importante es que los asistentes con IA se les puede programar memoria sobre parte o toda la conversación y esto hace que el cliente se sienta mejor atendido y comprendido. Ese es uno de los motivos por los que la mayoría de personas casi nunca se enteran que están siendo atendidos por una máquina, creen siempre que es un humano, o casi siempre. De las cosas más poderosas de los asistentes con IA es que se les puede integrar cantidad de herramientas para agendar citas, bases de datos de clientes para dar soporte o seguimiento de pedidos, pueden investigar páginas web, analizar cantidades enormes de datos, tener todo el conocimiento de tu empresa para siempre dar respuestas totalmente confiables. Y aquí te lo digo desde mi experiencia de más de 10 años manejando colaboradores humanos que atendían a mis clientes. He llegado a tener personas con más de 3 años trabajando en mi empresa que no sabían todavía todo el funcionamiento de la empresa ni los procesos. Esos asistentes con IA aprenden y
dominan todo en segundos, lo que te va a ahorrar horas incontables en capacitación de personal, que todos sabemos que es de lo más maluco de ser empresarios o emprendedores. Y ojo que todo esto que te estoy diciendo no es para que eches a todo el mundo. Hay dos escenarios muy comunes. El número uno, esas personas que han sufrido de todo con las personas que atienden a sus clientes. Saben que hay una rotación de personal gigantesca, mala atención a los clientes, personas que no sirven para vender. Seguramente quien haya sufrido todo ese tipo de situaciones, de estas malas experiencias, quiera despedir a esa persona y quedarse con un asistente con inteligencia artificial. Pero el caso número dos es la mayoría de empresas que no necesitan echar a nadie, lo que quieren es lograr una mejora en la comunicación, en esa atención del cliente, que sea de forma inmediata y efectiva, y de esta manera poder dejar a su equipo humano en labores mucho más rentables. ¿Qué quiero decir con esto? Que los agentes humanos ya no van a tener que estar repartiendo citas, revisando inventarios o dando la dirección de tu negocio. Se van a enfocar en cerrar más ventas con los clientes que ya fueron atendidos por la inteligencia artificial, o en atender casos especiales que nosotros decidimos que fueran atendidos todavía por los humanos. Y esa es una de las grandes ventajas de esos asistentes. Desde su programación los entrenamos para que atiendan hasta cierto punto o en ciertas situaciones, y siempre que sea necesario, el mismo asistente decide transferir la atención a un humano. Quiero que analicemos una conversación donde veas todo esto aplicado. Aquí ves cómo saludo por WhatsApp y el asistente va esperando a que yo vaya escribiendo, y después de unos segundos empieza a responderme, entendiendo todo lo que le dije, todo apilado de las líneas como fui yo hablando. Le voy preguntando temas específicos y me responde de forma totalmente acertada. Quiero que notes cómo decidí que no envíe emojis ni signos de interrogación o exclamación de apertura. Los seres humanos no hablamos así con nuestros amigos, con nuestra familia. Los párrafos tienen un límite de longitud, es decir, podemos decirle qué tan largos queremos que sea cada párrafo. Así el cliente va a poder leer mucho mejor. Aquí lo que va a hacer es citar un mensaje que me había enviado el asistente, y ahí puedes ver cómo entiende perfectamente y me responde lo que es. Le voy a enviar un recibo de pago y él lo va a entender, y según le dimos las instrucciones, inmediatamente va a proponer transferir a un compañero que es un agente humano. Si se quisiera, podría incluso llegar a facturar dicho pago, pero en esta empresa se decidió tener control todavía sobre todo el tema de facturación, que lo sigan haciendo sus agentes humanos. Esta es una pequeña muestra de lo que se puede hacer con los asistentes virtuales con inteligencia artificial. Me atrevería a decir que las posibilidades son casi que infinitas. Yo ya llevo usándolos hace varios meses en mis propias empresas, y como te decía ahora, los he ayudado a implementar en otros negocios como consultorios odontológicos, bufetes de abogados, almacenes de calzado y ropa, distribuidoras de belleza, tiendas online de productos físicos para personas que ofrecen servicios online o cursos online, mentorías y todo ese tipo de asesorías en internet. En todos estos casos se ha logrado mejorar radicalmente la atención al cliente, y como mínimo se ha logrado simplificar el proceso de venta. Pero realmente en la mayoría hemos visto un aumento de ventas de entre el 20 al 60% gracias a estos asistentes virtuales con IA. Para ir terminando, solo me queda decirte que si tienes un negocio o prestas un servicio, sin importar que sea virtual, físico o te muevas en ambos mundos, es completamente necesario que empieces a aplicar este tipo de tecnologías. De lo contrario, cada vez poco a poco, de una forma muy sutil, vas a ir notando cómo tu negocio va a parecer que se va poniendo más difícil, y con total seguridad te diré que esto se va a deber a que tu competencia está atendiendo a los clientes mejor y más rápido. A mí me encanta ser súper claro, y ya enseguida te explico cómo te puedo llegar a ayudar con todo este tema de los asistentes virtuales para tu negocio. Pero antes, y para que tengas claro si puedes acceder a este tipo de servicios, presta atención a lo siguiente. El valor de inversión para la creación de un asistente virtual empieza en aproximadamente unos $500. Esto es para los asistentes más simples, como puede ser para un consultorio que necesita atender a sus clientes que están interesados en sus servicios y agendar citas. Y podría decir que para la mayoría de empresas que tienen un poco más de necesidades, pueden llegar a hacer proyectos de $1,000 a $1,500. Obviamente puede también haber necesidades más específicas y valores más altos, pero en general para casi cualquier negocio estamos entre los $500, $1,000, $1,500. Lo que debes pensar es que vas a tener un asistente virtual que va a jugar el rol de un empleado, que va a atender a tus clientes 24 horas al día, 7 días de la semana, sin enfermarse, sin cansarse y sin subidas o bajadas emocionales. Haz cuentas simples de cuánto te costaría una nómina de salario mínimo de 3 jornadas con recargos nocturnos, horas extras y dominicales. Es muy fácil la cuenta. En solo un mes ya vas a recuperar la inversión de un asistente virtual con inteligencia artificial. Así que ya sabes, si todo esto te interesa, lo único que debes hacer es tocar el enlace que ves en la descripción de este video, y vamos a poder hablar específicamente sobre tu empresa y tus necesidades. Si quieres y puedes invertir en mejorar la atención al cliente de tu negocio, háblame y seguimos todo el proceso. Nos vemos del otro lado.